Estrategia: el poder de las piezas menores en el ataque. Observaremos cómo el alfil de B2 blanco influye sobre el enroque de las negras al tiempo que posteriormente se incorpora el caballo, que conjuntamente con la dama crean una red de mate del ahogado que fuerza a la rendición. Las blancas en la apertura sacrifican un peón para darle actividad a sus piezas menores. Comenzó la partida con los movimientos D4, E6, C4, caballo F6, caballo F3, B6, una defensa india de dama que continuó con caballo C3, alfil B4 y dama C2, llegándose a una posición más bien de la ninso-india. Alfil B7, A3, alfil por C3, dama por C3 y caballo E4. En la apertura del peón dama, por regla general, la lucha se entabla en el dominio de esta casilla. Por el momento, las negras la han conquistado, pero a cambio de ceder la pareja de alfiles. También aquí se ha jugado en este momento el enroque por parte de las negras. Pero sigamos con la partida. Después de dama por C3, caballo E4, la dama se retira a C2 y F5, dándole una superprotección al caballo de E4 que parece indesalojable. Pero veamos cómo es la continuación. Este F5 también planifica, después del enroque de las negras, el traslado de la torre de F8 a F6 para intentar realizar un ataque en el futuro enroque de las blancas, quienes ahora jugaron E3. Siguió el enroque, alfil E2, D6, enroque, caballo D7 y B4. Las blancas se expanden en el ala de dama, un plan típico de esta posición. Las negras, por su parte, llevan a cabo su plan del traslado de la torre a F6, que es interesante. Además de esto, las negras tienen aquí dos posibilidades más. Una de ellas es dama F6, así como el avance A5, con el objetivo de contrarrestar determinadas acciones de las blancas en el ala de dama. Pero sigamos con la partida después de la jugada B4 con torre F6, a lo que el blanco respondió con D5. Esto es una idea que puede constituir un ejemplo de sacrificio de peón para activar las piezas. Al sacrificar este peón, el blanco abrirá diagonales y líneas para sus piezas, mientras que se dedicará también a crear y atacar debilidades y piezas pesadas como es la torre de F6 con sus piezas menores. El negro respondió con la jugada E por D5. También aquí era interesante jugar directamente la torre a G6, que se ha jugado también en una partida entre Pozny y Gershov en la ciudad de Ramat Aviv, donde las negras se impusieron tras 81 movimientos. Pero continuemos después de D5 con el natural E por D5 para ganar el peón, y las negras ahora ven su torre atacada con alfil B2, que la retiran a G6, tomando como idea la jugada anterior en lugar de la captura del peón en D5. Pero en esta posición hay maestros que prefieren jugar la torre a H6 como mejor opción. Un movimiento así se vio en una partida entre Pozny y Saji en el año 2000. Pero continuemos con, después de alfil B2, la jugada torre G6 y ahora torre de A a D1. Este movimiento es mucho mejor que la captura directo del peón de C a D5 para responder a alfil por D5 con alfil C4, alfil por C4, dama por C4 jaque y rey H8.
dama F7, dama E8, dama por F5. Las blancas han recuperado su peón, pero las negras logran aquí un juego activo después de dama E7, caballo E5, caballo por E5, dama por E4 y torre E8, con un juego aproximadamente igual. Pero continuemos con la jugada de respuesta a torre G6 con torre de A a D1. Las blancas ahora fuerzan prácticamente a la captura en C4 con D por C4, alfil por C4 jaque y rey H8. En este momento es interesante que las blancas, que tienen la pareja de alfiles apuntando hacia el enroque de las negras, intentan contrarrestar al alfil de B7, que también está apuntando a la casilla de G2 conjuntamente con la torre, por lo que hay que estar al tanto en este tipo de posiciones y es necesario excluir del juego al alfil de casillas blancas de las negras, y para eso juegan alfil D5. Su adversario ahora, para intentar mantener esa poderosa pieza contra esta casilla de G2 en conjugación con la torre de G6, deciden atacar el alfil de las blancas con C6, pero esto es un movimiento dudoso, una decisión estratégicamente arriesgada, incluso a pesar de que después del cambio de alfiles, en este momento alfil por D5, torre por D5, las blancas quedarían ligeramente mejor, puesto que es muy difícil para el negro defender el peón de F5. Por lo tanto, después de la jugada de C6, que es dudosa, las blancas respondieron con alfil por C6. Una jugada inteligente. La jugada de captura en el centro con E por D4, F por D4, dama por E4, D5 y dama F4 también era de considerar y dejaba a las blancas con ligera ventaja, pero ellas prefirieron con el cambio alfil C6 recuperar igualmente el peón y dejar al contrario con una debilidad en D6 así como en F5. Por lo tanto, ahora las negras jugaron torre C8, provocando una terrible clavada al alfil de C6, que claramente será defendido por medio de B5 y ahora caballo G5. Una jugada de valor dudoso. Aquí hubiera sido interesante en este momento el movimiento A6 para intentar simplificar peones, sobre todo el de A7, que en un momento determinado podría ser una debilidad atacable. Caballo G5, ellas intentan un ataque en el ala del rey, pero esto será frustrado. Ahora dama por F5. También aquí, en este momento, contra caballo de G5, era de considerar y suficientemente bueno el salto del caballo a D4, con lo cual el caballo podría entrar a F5, pero las blancas se reservan esta pieza, el caballo de F3, para otra actividad. Alfil por C6, B por C6, torre por C6, caballo H4, que es una buena jugada. En este momento podemos observar que la torre de las negras no tiene una casilla buena, solamente H6, porque veremos qué ocurre si la ubica en la casilla E6. El blanco sigue con el peón menos, pero a cambio tienen una actividad considerable. Sus dos piezas menores y la dama están muy activa, así como la torre de D1 que presiona sobre el débil peón de D6. Ahora las negras jugaron torre H6. Las piezas negras se mantienen en posiciones bastante torpes, pero como les decía anteriormente, en lugar de ese movimiento, por ejemplo, llevar la torre a E6 es un movimiento muy malo debido al avance F4 que ataca al caballo que defiende a la torre. El caballo de moverse sería
inútil porque la torre saldría del tablero. Por lo tanto, las negras deciden torre C5, pero después de torre D5, las negras están perdidas, toda vez que torre por D5 y dama por D5 mantiene el ataque sobre el caballo que defiende a la torre, y de moverse, entonces la torre sería capturada. Por lo tanto, contra caballo H4, la mejor jugada es la torpe ubicación de la torre en H6, atacando el caballo que es defendido con G3. Y ahora torre C5, torre D5 y caballo E6. No es mucho mejor en esta posición el cambio de torres con torre por D5, a lo que sigue dama por C5, caballo C5. Las blancas en muchas oportunidades están amenazando caballo F5, que es precisamente el movimiento que realizan ahora, atacando la torre, así como el punto de G7, que debe de ser defendido con la torre en G6. Pero después de torre D1, el caballo entraría en D6 con efectos destructivos, toda vez que amenazaría un jaque en esta posición con efectos prácticamente de mate. Por lo tanto, las negras en esta posición contra torre D5 decidieron caballo E6, torre de F a D1, manteniendo la presión, dama E8 y dama E4. La posición de las negras evidentemente se está deteriorando. La amenaza es en cualquier momento el salto del caballo a F5. Las negras ahora, en una posición difícil, realizan el cambio torre por D5, que es dudoso. Mejor hubiera sido tal vez caballo F6 con el objetivo de eliminar el alfil poderoso de B2, alfil por F6, torre por F6, torre por D6 y ahora rey G8, aunque en esta posición las blancas tienen una clarísima ventaja. Después del cambio de torres en D5, siguió dama por D5, caballo de E a C5. Tampoco ayudaría a las negras el salto del caballo a F6, toda vez que sigue dama por D6, caballo E4, dama D7. El cambio de dama favorece evidentemente a las blancas, quienes tienen mucha presión sobre el rey contrario. Por eso ahora, de todas formas, aunque rehusan el cambio con dama F8, el caballo se incorpora a F5 sacrificándose, y de capturarse con dama por F5 seguiría el bello mate con dama por G7, caballo por G7, torre D8 jaque, seguido de mate, toda vez que las negras solo tienen que cubrirse con la dama en F8 y seguiría torre por F8 mate. Aquí podemos observar el gran valor y fuerza del alfil de B2. En la partida, siguiendo con el encuentro, después de dama por D5, caballo de E a C5, el caballo nuevamente se incorpora a F5. Todas las piezas blancas están muy activas y ocupan posiciones maravillosas. Torre G6, siguió caballo por D6, dama E6. Es el último error en una posición desesperada que siguió con dama A8. Después de ese movimiento, lo único o mejor que tienen las negras para defenderse es dama G8. Cualquier otra jugada también tendrían que entregar material y recibirían mate. Pero aquí sigue caballo F7 jaque mate. Una partida de ataque muy bonita que comenzó con el sacrificio de un peón en la apertura, que les dio compensación a las blancas para la actividad de sus piezas. Espero que hayan disfrutado esta bella partida, esta bella India de dama que se transformó en Niso India. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!